Hoy hubo un avance en la demanda civil que tiene el gobierno de México en contra de armerías en Estados Unidos por el tráfico de armas hacia nuestro país. Y para hablar de este tema le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad. Muy buenas noches, abogado. ¿Cómo está? Braulio, un placer estar aquí contigo. Buenas noches. Que siempre en estos temas de derecho es muy esclarecedor escuchar a alguien que sabe. Cuéntenos, ¿qué significa lo que sucedió hoy? Mira, hay que recordar que el año pasado, bueno, más bien desde el año 2021 y posteriormente en el año 2022, México había presentado una demanda por daño moral contra un número determinado de armadoras y armerías de los Estados Unidos. Fue en Boston, en Massachusetts, en donde se inició esta demanda. El juzgado federal no le dio entrada bajo el argumento de que existe un acta de protección al comercio legal de armas que protege a estas empresas armadoras y por los cuales ellos están exentos de cualquier denuncia en contra de ellos por el mal uso que se pueda dar por estas armas de fuego. El gobierno mexicano, por medio de Alejandro Celoria, al cual hay que reconocer el trabajo que se realizó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, utilizaron el argumento en una corte de apelaciones, ahí mismo en Boston, Massachusetts, en donde de forma clara y precisa señalan y mencionan que si bien es cierto esta acta de protección los protege a estas armadoras, lo hace única y exclusivamente para el mal uso que se pueda llevar a cabo en territorio norteamericano, más no así lo que sucede, por ejemplo, en el país vecino del sur, que en este caso venimos siendo nosotros, México. Y que además de esa situación, ha quedado demostrado que el daño que se ha causado no protege los alcances de esta ley. Es por eso que revirtió la sala la resolución como tal. Claro que es una victoria importante, por supuesto que no termina ahí todavía. Obviamente las armadoras tendrán la oportunidad de solicitar el que existe una revisión por parte del Pleno de la sala de la Corte de Apelaciones, en la cual los 15 jueces que forman parte de esta sala de apelaciones revisarán el sentido de la resolución y determinarán si se le da entrada. Hay dos supuestos que podrían suceder. Si esta situación se llega a dar, que en lo personal creo que tiene amplias posibilidades el gobierno mexicano de que se lleve a cabo, Okay. podría darse inicio ante el juzgado federal allá en Massachusetts para que se diera inicio a este juicio en contra de las armadoras. O en su defecto, podrían agotar el recurso de ir hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos para que ellos resolvieran el sentido de la resolución de esta Corte de Apelaciones. Eso es lo que podemos ver hasta ahorita, eso es en lo que va, y es la parte jurídica de, bueno, cómo de alguna forma para todas aquellas personas que criticaron en su momento y decían que no había posibilidad, estamos viendo que fue una resolución histórica porque nunca había sucedido que un país extranjero demandara a los Estados Unidos y que se le diera la posibilidad de que tuviera razón en el fundamento jurídico para la demanda. Abogado, entonces estos son los dos escenarios que usted ve, que sí avance y que se le dé entrada en el Pleno o que llegue a la Suprema Corte. ¿No ve un escenario en el que rechacen esta resolución? Yo la verdad es que no, te voy a explicar por qué. Ok. Porque analizando la resolución que da este juzgador de apelación, la verdad es que es muy claro en los señalamientos que dice y explica que cómo los alcances que pueda tener esta acta de protección al comercio legal de armas en los Estados Unidos, claramente no puede ir a una influencia que no sea el del gobierno de los Estados Unidos. Entonces tendría que haber una malinformación o un sentido muy proteccionista por parte de estos jueces. Y si algo le tenemos que reconocer a las cortes de apelación en los Estados Unidos es que son muy cuidadosas en el sentido de las resoluciones, porque recordemos que en los Estados Unidos, por el tipo de sistema que se lleva a cabo y que adoptamos ya en México, todas las resoluciones causan un antecedente, el cual puede ser utilizado a favor o en contra para el sistema penal que se lleva a cabo. Entonces, por lo mismo, son muy cuidadosos en cuanto a las resoluciones que puedan llevar a cabo. Yo creo que se va a confirmar la resolución y creo que el equipo legal de las armadoras irá hasta la Suprema Corte de Justicia. Ok, entonces, para tenerlo bien claro, este es únicamente un avance más en el procedimiento, pero aún falta que se discuta en el Pleno, que se resuelva y después que inicie el juicio. Efectivamente.
Supongamos que se lleve a dar el caso de que ellos apelen esta resolución para que el Pleno de la Corte de Apelaciones resuelva. Supongamos que confirme y a su vez ellos se van a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y la Suprema Corte confirma. Entonces sí se daría una fecha de inicio para el que inicie el juicio contra estas armadoras por parte del gobierno mexicano en contra de estas armadoras de armas de fuego. Abogado, y para quienes no vean la relación entre que se vendan armas en Estados Unidos, que las armerías tengan pues prácticamente vía libre para vender armas sin importar la responsabilidad o en qué uso terminan estas armas, y la escalada de violencia en nuestro país que se vive desde 2006, ¿podría explicar esa relación? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se tiene documentado que hay determinado tipo de armamento que solamente puede ser vendido en los Estados Unidos, como por ejemplo el fusil tipo Barrett. Incluso viene con un número de matrícula especial y en específico. Que es el calibre 50, ¿no? Exactamente. Okay. Este calibre 50 que nosotros hemos visto que puede derribar incluso helicópteros, aviones, traspasar vehículos blindados, se ha podido demostrar y con datos que han sido comprados de forma legal en los Estados Unidos, pero aparte por personajes ligados a grupos criminales mexicanos, por prestanombres que ya tienen investigaciones y que no es posible que tú le vendas 200 rifles Barrett sin verificar los antecedentes de este personaje. Se ha hecho todo este trabajo, esta investigación, incluso de forma coordinada con el gobierno de los Estados Unidos durante poco más de 8 años. Con lo cual han demostrado que las armerías han sido omisas, aun cuando ellos tendrían la obligación de verificar quiénes son las personas que de forma legal compran todo ese armamento y que posteriormente entra de forma ilegal a México. Entonces creo que esa es la parte que es importante para que lo puedan entender. Puse un ejemplo en específico, pero lo mismo pasa con los fusiles AR-15, AK-47, AK-74, granadas de mano, etcétera, 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 lanzagranadas, incluso lo que escuchamos hoy del secretario de la Defensa Nacional de armas de uso exclusivo y con número de matrícula del Ejército de los Estados Unidos en manos de criminales y grupos criminales mexicanos. Y esto que menciona es muy importante porque una cosa es que se vendan en las armerías y otra es cómo llegan a nuestro país. Es decir, no es como comprar en Amazon que uno compra y de repente ya llega hasta la puerta de su casa. Tiene que haber todo un tráfico de estas armas y que cruzan precisamente ilegalmente por la frontera norte de nuestro país. Sobre ese tema me parece que también en la relación bilateral se ha puesto el tema sobre la mesa de parte, incluso el presidente lo ha hablado con Joe Biden y lo mismo lo ha hecho el cuerpo diplomático de Relaciones Exteriores, ¿no? Por supuesto, pero incluso recordemos que esta demanda viene como parte de la estrategia que México tiene al solicitar al gobierno de Estados Unidos que pare con el tráfico ilegal de armas de fuego que se introduce en nuestro país. Y el gobierno de los Estados Unidos siempre manifestó que la problemática era que ellos no podían restringir la venta de las armas porque no eran ellos como gobierno quienes las vendían, sino que eran las armadoras privadas las que realizaban el. Entonces el gobierno mexicano le solicitaba, oye, está más que demostrado que hay, por poner un ejemplo, tenemos identificados a 25 individuos, los cuales están señalados de pertenecer a grupos criminales mexicanos que han comprado más de tanto número de armas y eran miles de armas que habían comprado de forma legal para introducirlos de forma ilegal. Significa que tus controles están fallando o no hay interés. ¿Por qué? Porque a las mismas armadoras lo que les interesa es seguir realizando la venta de estas armas para ellos seguir ganando dinero sin verificar lo que tendrían que verificar. Todas las ferias de armas que nosotros vemos en los Estados Unidos, las cuales, bueno, pues son como cuando vamos nosotros aquí a una feria de comida o una feria de ropa, así es también con las armas, sí, donde de repente pueden llegar y comprar cientos de armas, personajes de dudosa reputación, y que esas armas terminan siendo introducidas de forma ilegal a nuestro país. Entonces, recordemos que como parte de la estrategia de México en esta agenda binacional con los Estados Unidos, se presentó esta demanda para obligar también a que las armadoras no siguieran vendiendo de forma indiscriminada, aún con conocimiento, a estos personajes que están ligados al crimen organizado internacional, pero que operan en nuestro país. Entonces, recordemos que esto viene como parte de una estrategia para que deje de seguir empoderando a los grupos criminales, porque al no tener ellos capacidad de fuego, no pueden generar la violencia que vemos que el día de hoy siguen generando.
Excelente, abogado. Pues muy esclarecedor escucharlo. Le agradezco mucho por su tiempo. Al contrario, Braulio, y nada más para terminar, siempre criticaron la estrategia, pero sigue avanzando. Esto demuestra que sí hay la posibilidad, porque esta fue una resolución histórica. Nunca en la historia de los Estados Unidos se va a dar una resolución de este tipo, y creo que es importante y hay que reconocerlo. Y con esta explicación que nos dio, me queda claro a mí que esa es la ruta para poder desmantelar el tráfico de armas hacia nuestro país. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Braulio, que pases buenas noches. Hasta luego.